Juan capítulo 3, versículo 29, para honra y gloria del Señor. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Oremos. Señor, gracias, Padre eterno, por tu palabra bendita, toda la gloria a ti por siempre. Gracias por lo que has hecho, lo que haces, lo que vas a hacer. Gracias por tu bondad, por tu obra redentora, por tus promesas, por tus bendiciones, por todo lo que tú nos das, Señor, a cada uno de tus hijos. Señor, bendice tu iglesia en toda la tierra. Bendice a tu pueblo Israel, a todos tus hijos, tus hijas, tus siervos, siervas, a todos, Señor, los que componemos la iglesia redimida con tu sangre preciosa. Señor, tú eres el novio, el esposo que prometiste venir por tu amada iglesia, por tu novia, por tu esposa que contraerá matrimonio en el reino de los cielos. Señor, gracias. Usa mi vida, que tu palabra edifique nuestra alma y nuestro ser. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, el día de hoy, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes un tema breve sobre el amigo del esposo. El amigo del esposo. Esta escritura, ¿verdad? De Juan capítulo 3, 29, ¿verdad? Lo dice ¿verdad? Lo dice Juan, ¿verdad? El Bautista, dice él, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Quiero decirles que aquí Juan el Bautista está usando, ¿verdad?, la costumbre judía en cuanto a cómo se acostumbraba en el tiempo antiguo cuando se iba a pedir la novia que iba a ser la futura esposa del joven. Se acostumbraba que los padres del joven invitaban a su mejor amigo, y los papás de la joven o de la doncella también invitaban a su mejor amigo de ellos para que se sentaran juntos en la mesa y así poder negociar lo que en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, dice el dote matrimonial. El dote consistía en diferentes cosas. Jacob trabajó 14 años por Raquel y por Lea, y el dote consistía en diferentes cosas, en dar terrenos, en dar ganados, etc. Dice la costumbre que cuando llegaban a la cita los padres del joven para pedir a la doncella, dice que se sentaban y empezaban la negociación. No aceptaban bebida, no aceptaban comer hasta que se llevaba a cabo la plática. Entonces los papás del joven y de la doncella, ellos no hablaban. Los únicos que hablaban en esa conversación eran los representantes. Uno, el amigo del esposo, y otro, el amigo de los papás de la novia. Entonces, cuando se llegaban a un acuerdo, entonces aceptaban participar de bebida y de alimentos. Cuando se lograba el objetivo de conseguir a la doncella para que fuera entregada en su determinado tiempo en una boda, entonces había alegría, había regocijo, había gozo en el joven, en los papás del joven, y también en el amigo del esposo, el amigo del novio, porque había logrado el objetivo. Cuando no se llegaban a un acuerdo, entonces se despedían, se retiraban y no aceptaban participar de ningún alimento. Aquí Juan el Bautista menciona lo que dijo porque le estaban preguntando, ¿eres tú el Cristo?
Y él decía, no, yo no soy. ¿Eres el profeta o eres Elías? Él decía, yo no soy. Entonces la gente le preguntaba, pues, si no eres el Cristo, dinos quién eres. Y él les decía, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. En Isaías 43 estaba la profecía que hablaba de la manifestación de un profeta que iba a venir con un propósito extraordinario. Y en Isaías 43 dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Entonces el ministerio de Juan el Bautista era venir a preparar el corazón del pueblo judío que tenía 400 años de silencio, o 400 años después del último profeta Malaquías. Dios no había enviado profeta a su pueblo Israel, y eran 400 años de silencio, así se le llama esa etapa. Entonces el pueblo ya anhelaba, ya ansiaba, ya deseaba con todo el corazón que se levantara un hombre que se proclamara profeta de Jehová. Entonces cuando Juan el Bautista se levanta en el desierto de Judea y empieza a predicar y a decir arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, la gente le preguntaba, ¿eres tú el Cristo? Y él decía, no, yo no soy. ¿Eres tú Elías o el profeta? Y él decía, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces Juan estaba diciendo, yo soy el cumplimiento, yo soy el profeta prometido que ha venido a esta tierra o que ha venido a este mundo con el fin de preparar el camino a Jehová. Entonces cuando Juan el Bautista estuvo predicando, salían de Jerusalén, de Judea, de Galilea, de todas partes, venían a él para ser bautizados, confesando sus pecados. Él bautizaba para arrepentimiento, pero él decía, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y nos dice la palabra que el Señor Jesús vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él, y Juan se oponía, o Juan no quería hacer eso. Él no quería bautizar al Señor Jesús porque decía, yo no soy digno de desatar la correa de tu calzado, pero el Señor Jesús le dijo a Juan que lo hiciera porque era necesario que se cumpliera toda justicia. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas, Juan el Bautista vino y preparó el camino, preparó los corazones de la gente, llevó a cabo lo que estaba dicho del profeta Elías, que iba a venir con el espíritu de Elías para volver el corazón de los padres hacia los hijos. Así que Juan vino e hizo su trabajo, preparó al pueblo para que recibieran a aquel que venía después de él, esto es, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio a la edad de 30 años, después de que fue bautizado por Juan, él empezó su ministerio y empezó a escoger sus 12 discípulos, a los que en el futuro fueron llamados 12 apóstoles. La gente empezó a seguir al Señor Jesús y vinieron con Juan en esta escritura y le dijeron, aquel que está al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, también bautiza, y todos vienen a él. Entonces Juan le responde a la gente y le dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, y el amigo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Lo que esto significa, hermanos,
es que el Señor Jesús empezó su ministerio y la gente empezó a venir ahora al Señor Jesús y empezó la gente a bautizarse y los discípulos del Señor empezaron a bautizar a la gente, a las multitudes y vinieron con Juan y le dijeron, pues Rabí, aquel de quien tú diste testimonio, al otro lado del Jordán también bautiza y la gente está viniendo a él. Entonces lo que Juan les dice es, ¿saben qué? Ya es el tiempo, a eso vine yo, a prepararlos a ustedes, a preparar al pueblo para que ahora sigan a aquel que está al otro lado, para que ahora sigan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que ahora sigan a aquel que es mayor que yo. Entonces Juan entendió, así que él había venido nomás a preparar el camino y a enderezar un poco, ¿verdad?, lo que estaba torcido y que lo que estaba como un valle fuera alzado y lo que estuviera muy alto como un monte y un collado fuera bajado. En otras palabras, que lo áspero se allane. El ministerio de Juan fue preparar el encuentro entre las personas, entre el pueblo de Israel y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan preparó el camino, vamos a decir, invitó a la gente humilde, a la gente que sufría, a que se preparara, a que se levantara, porque el que venía atrás venía con poder y con propósito de hacer milagros, sanidades y maravillas en sus vidas, y que la angustia, el sufrimiento, las injusticias que habían vivido, venía uno atrás que iba a tener el poder para sanar a los quebrantados y para sanar a los ciegos y para hacer milagros. Y Juan había cumplido su ministerio con decirle a aquella gente que andaba en su soberbia, en su orgullo, que se bajaran de esa altura y que fueran humildes, que fueran sencillos, para que pudieran recibir al que venía detrás, esto es, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el trabajo de Juan se había cumplido. Dice la Biblia que hasta los soldados venían a él y le decían, Rabí, ¿y qué debo de hacer yo? Y él les decía, no extorsionen a nadie, confórmense con su salario. Dice que hasta los religiosos venían y él les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Les decía, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la ira del infierno? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que Juan, el amigo del esposo, el amigo de nuestro Señor Jesucristo, el profeta que vino a preparar su camino, había cumplido su ministerio. Ahora él estaba como el amigo del esposo cuando iba a pedir a la esposa y había logrado que ya se llevara a cabo esa negociación, ese acuerdo. Entonces Juan se sentía así, que él ya había venido a cumplir su ministerio y que el que tenía a la esposa es el esposo. Juan miró el principio de la iglesia. Juan miró a nuestro Señor Jesucristo predicándole y enseñándole y levantando a su iglesia. Así que él decía, mi gozo está cumplido. Yo quisiera que la gente entendiera que el trabajo de los predicadores y de los maestros de la palabra de Dios es preparar el camino. Cuando la gente viene a nuestros templos o a nuestras iglesias, la gente viene por primera vez porque quieren conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y el trabajo de nosotros los predicadores es preparar ese camino, presentarles conforme a la palabra del Señor a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a predicar y a enseñar con la palabra del Señor, se empieza, ¿verdad?, el valle a ser alzado, los montes y los collados a bajarse, y lo torcido se empieza a enderezar, y lo que es áspero se empieza a hacer liso, a ser suave. Entonces
el trabajo de los predicadores y maestros de la palabra. Como profetas de Dios, nuestro trabajo es preparar el camino al Señor. Que la gente tenga un encuentro con el Salvador. Nosotros no cambiamos a nadie, mucho menos le lavamos el cerebro, el coco, como mucha gente dice. Hay gente que dice, te lavaron el cerebro, te lavaron el coco. Nosotros no lavamos cerebros y no lavamos ni el coco de nadie. Nosotros solamente predicamos la palabra y preparamos a la gente para que tengan un encuentro con nuestro Salvador Jesucristo. Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que quita lo áspero, Él es el que cambia la actitud, el carácter, la forma de vivir, la forma de ser, la forma de conducirse. El único que tiene poder para salvar y sanar y cambiar se llama Jesucristo. Nosotros predicamos, enseñamos, hacemos nuestro trabajo, nuestro ministerio y nos da gozo, nos da alegría cuando almas vienen a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cuando personas y familias enteras tienen un encuentro con el Salvador, con nuestro Señor Jesús, y nos da mucho gozo cuando miramos que están siendo cambiados, están siendo transformados, que han sido perdonados, redimidos por la sangre de Cristo, y cuando vienen con enfermedades y miramos que el Señor los sana de diferentes enfermedades, nosotros como Juan Bautista nos gozamos, nos alegramos de ver la mano poderosa del Señor y de ver la misericordia de Dios manifestada una vez más a una alma, a una familia, así como un día llegó a nuestra vida, llegó a nuestro hogar, llegó a nuestra familia. Así el Señor sigue llegando a los corazones de muchas personas y pues nomás estamos haciendo el trabajo. Pero también es verdad que hay mucha gente que no quiere cambiar. Empiezan a caminar el camino del Señor. A veces vienen de padres cristianos y desde su niñez están en el camino del Señor, pero no enderezan su camino, no se enderezan sus pasos. Siguen siendo las personas ásperas, que no saben respetar, que no saben hablar y que a veces ofenden, y son gente a veces cortante, que le gusta herir y ofender a otros, e incluso hay gente que le gusta pelear y a veces ya tiene años en la iglesia y no se mira que ha habido un cambio, no se mira que ha habido una transformación. A veces nomás se convierten en personas religiosas, fariseas, que pasan los años y en vez de ir mejorando, van cada día empeorando. Entonces, también a los pastores, a los predicadores, a los que enseñamos la palabra, también nos duele, también nos da tristeza de ver que gente esté en las iglesias y que no cambia, que no son transformados. Y el gozo del amigo del esposo es mirar que la novia, mirar que la esposa, mirar que la iglesia se está preparando para esa fiesta, para ese día, para ese evento glorioso en el reino de los cielos. Y nos da gozo cuando miramos que Dios está quitando la soberbia, el orgullo, ya que cuando nosotros venimos al camino del Señor, venimos llenos de tanto orgullo, egoísmo, de tanta soberbia, y cuando venimos a los pies del Señor, Él nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros aprendemos en el camino del Señor, que el camino para ser bendecido es seguir el ejemplo del Señor, de aprender de Él, de su humildad, de su sencillez, entonces encontramos descanso para nuestra alma. Decía el obispo Valdemar Rodríguez: Dios no tiene nada para los soberbios ni para los orgullosos.
pero tiene mucho para los humildes. Cuando yo escuché esas palabras en 1990, cuando estaba recién convertido, esas palabras se clavaron en mi corazón, esas palabras penetraron hasta lo profundo del alma, y desde ese entonces yo entendí que no hay mejor cosa que tratar de seguir el ejemplo del Señor, el camino de la sencillez y de la humildad, para que pueda vertir y fluir el poder glorioso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces, como pastores, ¿verdad?, que llevamos a cabo el ministerio de predicar y de enseñar, el ministerio de preparar camino al Señor, de que todo valle sea alzado, porque los caminos deben de estar parejos, y que todo monte o collado que se tiene que bajar para abajo para que el camino sea plano, y que lo torcido se enderece. Hay ocasiones que cuando venimos al camino de Dios, veníamos con una vida torcida, con muchas costumbres torcidas, con muchas malas ideas y malos conceptos, pero cuando venimos al Señor Jesús y tuvimos un encuentro con Él, Él empezó a cambiar nuestra vida. Él empezó a cambiar y a transformar nuestra vida y nuestro ser. La gente que nos conocía se quedó sorprendida. La gente que nos conoció antes de ser cristianos empezaron a sorprenderse y a mirar ese cambio poderoso que hizo el Señor. Nuestra forma de hablar empezó a cambiar, nuestra forma de vestir también, porque allí se conoce el buen cristiano, no nomás en su forma de hablar, sino también en su forma de vestir. Cuando hay un encuentro verdadero con el Señor Jesús, lo torcido se tiene que enderezar, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en la vida de nosotros los cristianos. Y si pasan los años y no hemos cambiado y no hemos sido transformados, eso significa que nuestro camino está todavía torcido. Necesitas que permitirle al Señor que Él cambie tu vida, que Él cambie tu corazón, que Él cambie tu alma, que Él cambie tu ser, y que día a día el Señor nos permita seguir en su glorioso camino, siendo parte de su novia, siendo parte de su iglesia, de su amada, porque un día Él va a regresar por esta iglesia para llevársela al tercer cielo, al tribunal de Cristo, y luego a la boda del Cordero, a una fiesta gloriosa, donde la iglesia, vestida de blanco, de lino fino, resplandeciente, contraerá matrimonio con nuestro amado y Salvador Jesucristo. Todos nosotros, la iglesia, nos estamos preparando con nuestro traje, con nuestro vestido de boda, y ojalá, hermano, amigo que me escuchas, que cuando se acerque ese momento, tú y yo estemos vestidos para la boda, y no nos vaya a pasar como la parábola que el Señor dijo, que entró el padre y encontró que entre los invitados estaba allí uno que no estaba vestido de boda, y le preguntó: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y dice que fue echado afuera. Entonces, para poder ir a la gloria y estar con el Señor en el cielo, en esta boda gloriosa, amado hermano y amigo, necesitamos estar vestido de bodas. Así que adelante, en el nombre del Señor Jesucristo. El amigo del esposo oye la voz del esposo y se goza. Entonces nosotros, los predicadores, los siervos de Dios, oímos la voz del Señor y estamos predicando en todo tiempo la palabra que cambia, la palabra que salva, la palabra que endereza el camino del ser humano, la palabra que endereza lo torcido y que quita lo áspero y lo hace suave. Entonces oímos la voz del esposo y nos da gozo y alegría ver a su novia, que es la iglesia, cada día preparándose para esa fiesta gloriosa. El Señor Jesús, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos en Juan 15, 14 al 15,
les dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Para poder ser amigos del Señor, nosotros los profetas o los predicadores y maestros de la palabra, los que llevamos a cabo el ministerio de Juan el Bautista de preparar el camino al Señor, si nosotros hacemos lo que el Señor nos ha mandado, somos, aparte de ser sus siervos, somos sus amigos. Entonces el requisito es hacer lo que Él nos manda. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Entonces, cuando hay esa relación, ¿verdad?, esa intimidad con el Señor Jesucristo, aparte de ser el amigo del esposo, aparte de ser siervo de Dios, somos sus amigos. Así que, amado hermano, iglesia del Señor, adelante en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, que sea de bendición a la vida y al corazón de todos los que escuchan. A ti sea, Señor, todo honor, gloria, desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo. Amén, amén.